Distrito del Sur de la Florida, aquí en Miami. Esta tarde vamos a estar hablándole a ustedes sobre los financiamientos. Vamos a empezar primero tenemos varias personas que están aquí con nosotros, Fabiana de Ascendus, Ana Castillo y Marcia Fernández de TD Bank, y Raju de SBDC y Bridgepoint. Vamos a empezar primero con Raju. Él ha sido un emprendedor experimentando y consultor de empresarios por más de 20 años en finanzas. Disculpe. Raju es consultor financiero con experiencia en acceso a capital con el SBDC en FIU y director de Bridgepoint Investment. Se graduó de la Universidad de Miami y está licenciado en Ciencias, Ingeniería Industrial y tiene un MBA en Finances. También es un exalumno del programa de líderes emergentes del SBA. Y bueno, le voy a pasar ahora la atención a Raju porque le va a hablar a ustedes un poco sobre el tópico que son finanzas y opciones de financiamiento. Raju. Buenas tardes a todo el mundo y gracias por participar en la clase o workshop de hoy. Básicamente le vamos a hablar de opciones de financiamiento para su pequeña empresa y obviamente tenemos otros personajes que van a hablar sobre los programas especiales de parte de un banco y también parte de un CDFI que lo vamos a cubrir ahora en un rato. Bueno, financiamiento, hay varios tipos de financiamiento, pero hay dos primordiales, que es financiamiento a través de deudas y obviamente el financiamiento a través de capital. El financiamiento de deuda es, como lo dice, es una deuda, el banco, la institución o los prestamistas van a cobrar intereses y por el monto no tienen o no van a intervenir en nada de su parte del manejo de la compañía, todo el suyo es una deuda que ustedes van a asumir por el financiamiento. El otro es financiamiento de capital. Normalmente viene por la venta de acciones. El capital se diluye porque ellos van a tener obviamente parte de su corporación y la otra parte es que no tienen intereses, pero sí van a tener voz y voto en las operaciones del negocio. Hay otro tipo de financiamiento que se llama hard money loans. Las personas que están en Miami saben que eso es un préstamo de último recurso. Normalmente se usa para bienes raíces, para hacer lo que se llama house flipping, o sea, para hacer real estate. Y la mayor parte el préstamo se está otorgando por la garantía o el colateral, no por los puntajes de crédito del que lo está pidiendo. Ellos asumen que la garantía es suficiente para dar el préstamo. Obviamente cobran más, tienen mayor riesgo para el prestamista y también para el uso del capital que ellos le están dando a usted, la oportunidad de poder hacer los flipping o la oportunidad que pueda. No solamente son para flipping, pero primordialmente se usa para bienes raíces. Hay otro que se llama online préstamo en línea. No es lo mismo que crowdfunding. Lo vamos a cubrir un poco más en más detalle ahora en la tarde, pero son préstamos personales online. Ustedes lo habrán visto como Kabbage, Avant, Rocket Loans, siempre le están mandando información para que cojan un préstamo personal. Algunos permiten comprar varias, o sea, le deja ver la oferta y usted coge la que le funciona, ¿ok? Hay que tenerle cuidado porque las líneas, hay que leer la letra pequeña porque esos contratos tienen mucho fees o, ¿cómo se llama? Tienen mucho puntos que ellos cobran. O sea, no solamente la tasa de interés, sino también otro tipo de fees que ellos cobran por faltar o usar o ponerlo o coger el préstamo con ellos. Lo bueno
La parte buena es que es rápido, es automatizado, o sea, uno lo hace y la contestación se lo dan inmediatamente y también a la misma vez está muy regido o está muy regulado por los créditos personales. Los créditos personales son los que lo hacen que sean automatizados. Okay. Merchant Cash Advance. Dentro de todos los tipos de préstamos, yo personalmente esos son los peores para mí porque es muy rápido, no es un préstamo, aunque lo presentan a veces como un préstamo, y el que coge el préstamo o el que adquiere este tipo de cash advance cree que es un préstamo, pero no es un préstamo. Y la mejor forma de explicar esto compran las ventas futuras de su tarjeta de crédito. El ejemplo de abajo es, uno vende $25,000 de venta futura por tarjeta de crédito para un pago inmediato de 20,000. Obviamente, el que está pidiendo la plata ve los $20,000 en relación de los 25 y acepta. Y generalmente la forma de pago son entre 10 a 25% de la venta de su tarjeta de crédito, en la cual se lo cobran a veces diariamente o semanalmente. Y por un periodo muy pequeño, quizás 3 meses, 6 meses, 9 meses, pero siempre menos de 12 meses. Normalmente menos de 12 meses. Y eso depende de la cantidad que le pida, que va a pedir. En este caso, como el ejemplo, dice $20,000 por una venta de 25. O sea, le está pagando $5,000 por ese dinero. Ahora, no sabemos si es por 3 meses o 6 meses, pero puede más o menos imaginarse la tasa que está cobrando. Financiación basado en activos. Factoring es uno de los que todavía es poco caro, pero han bajado mucho los precios y se han vuelto más competitivos en el mercado. Pero básicamente factoring es comprar su cuenta por cobrar. Ellos le están cobrando interés por tener el derecho de la factura que usted ha vendido. Eso es un activo, lo cuenta por cobrar, es un activo oficial en la cual ustedes como dueños de la empresa pueden vender ese activo y instituciones financieras lo compran a un precio y a un interés, sea de 30, 60, 90 días, dependiendo a qué término lo vendió usted el producto a su cliente. Deben ser, o sea, normalmente son caras, pero como le dije, han bajado y se han vuelto más competitivos y a veces hay que considerarlo dentro del panorama de todos los tipos de financiamiento que hay ahí en el mercado. Equipment Sale Leaseback. Ese otro tipo de financiamiento, todavía es financiamiento a deuda. Es una deuda que uno está financiando, tipo de deuda, en la cual si tiene un producto o un equipo, sea camiones, sean equipos, o lo que sea, algo bien fuerte, activo, un equipo, usted puede de nuevo pedir préstamos sobre ese equipo. Eso es lo que se llama sale leaseback. Lo estoy recogiendo de vuelta, lo voy a refinanciar, aunque ya esté pagado el equipo. Ahora, obviamente, cada institución tiene un mínimo, normalmente en este caso son $10,000, a veces piden más, a veces nadie lo quiere hacer si no suman $50,000 o $100,000, pero el SBA sí tiene programas que pueden bajar hasta 10,000 hasta 2 millones. Financiamiento de bienes raíces tipo comercial. Puede obtener préstamos de 75 hasta 20 millones para refinanciamiento de sus bienes raíces. El préstamo son de 20 a 30 años con tasa de entre 4 a 8%. Eso es lo que se llama el SBA 504. Y el SBA 504 también hace los financiamientos de equipos, que lo pueden incluir dentro de ese paquete. Entonces, obviamente, el 504 es uno de los productos más fuertes del SBA porque las tasas son más económicas que
a veces los otros tipos de financiamiento que tiene, porque la garantía es el bienes raíces. Okay. Ahora, eso sí, los bancos, igual que los bancos, quiero que entiendan, el SBA no da dinero, el SBA garantiza. Por eso puede tener hasta 55% del préstamo y el SBA viene a contribuir parte de la garantía. A veces eso puede subir hasta 75 o más, pero dependiendo del colateral o de la propiedad. Pero sí tiene que tener puntaje. Ahí el banco es el que le va a otorgar ese crédito. El banco es el que le va a aprobar ese préstamo. Y una vez que esté aprobado, ellos lo llevan al SBA para su parte, que es la garantía. El SBA no da préstamos, no hace los préstamos directamente, a menos que sea un desastre como tuvimos con la pandemia. Pues normalmente ellos son los que garantizan los préstamos que califique bajo el SBA program y los bancos son los que aprueban primero el préstamo y después lo llevan al SBA. Ok, la mayoría de las empresas o pequeñas empresas o emprendedores empiezan con financiamiento entre amigos y familiares. Es un acceso a capital muy rápido a veces y fácil para los emprendedores y lo que hay que pedirle que por favor tengan su elevator pitch o discurso de ascensor y le diga más o menos el proyecto, le demuestre cómo está el proyecto formado, obviamente parte muy importante es que comunique los riesgos y lo ponga por escrito. Muchos familiares y amigos, la relación se rompen por la simple razón de que no fueron honestos o no fueron todo conversado durante el periodo de empezar esta relación de negocio. Acuérdese que es una relación entre familia y amigos y esperamos que después de toda esta relación buena o mala del negocio, todavía terminen siendo amigos y familiares. Entonces, por eso lo que hay que asegurarse y hay que estar pendiente de que los riesgos y se haga por escrito. Eso yo creo que es una parte muy esencial de este proceso de entre amigos y familiares porque puede traer muchos desacuerdos en el futuro. Una parte es que no esperen que los amigos o los familiares lo pongan en el negocio. Usted tiene que tener un riesgo, o sea, tiene que demostrarle que, mira, yo he puesto esto, yo he puesto toda mi parte y todo el negocio, y yo he puesto mi dinero también, porque yo creo en este proyecto. Ahí es donde viene la confianza de uno con el otro, en la cual uno demuestra que hay confianza o en el proyecto o tiene viabilidad el proyecto. Aquí hay un video que ustedes pueden ver y pueden ver cómo funciona eso. ¿Okay? Obviamente, primero, antes de los amigos y todo, empieza uno con autofinanciarse el negocio. Las finanzas personales afectan la finanza de su negocio. Cualquier persona que ha estado viendo crédito, la razón que se le ve el crédito personal es porque queremos ver cómo usted maneja su finanza personalmente, porque eso se va a reflejar directamente en la forma que usted va a manejar el negocio, la finanza del negocio. Entonces, los dos tienen que trabajar juntos. Comenzar un negocio puede ser bien una tensión personal. Si no tienen el apoyo, no tienen el respaldo por cualquier eventualidad del negocio o personal, puede crear mucho estrés y puede crear tensiones familiares. Yo siempre digo que estos 4 puntos que están aquí son bien importantes porque el emprendedor piensa que esto va a ser rápido, que va a ser fácil, que en 6 meses y un año va a estar todo bien. Los negocios que empiezan cogen tiempo, que están empezando
o aunque están cambiando o evolucionando dentro de su trayectoria, coge tiempo, puede coger 1 año, 2 años, pero tiene que saber que eso es una maratón, no es una carrera de sprint. Entonces, tiene que tener eso en mente antes de empezar un negocio. Obviamente, en este punto, antes de empezar, tenga sus reservas, tenga sus finanzas personales, tenga su presupuesto familiar, tenga, si en una familia, tenga su pareja envuelto en el mismo trayectoria, porque va a afectar. Yo cuando empecé mi negocio era lo mismo, yo tenía que tener el apoyo de mi esposa y todo, y es un proyecto de largo plazo, no es inmediato. Obviamente tiene que revisar su historial personal, crédito personal, porque cualquier financiamiento que vaya a requerir o cualquier apoyo financiero de third party va a necesitar que su crédito personal esté por lo menos en orden. Algunos, especialmente en Miami, no tenemos mucho crédito. Eso también afecta. Entonces son puntos que hay que tener en cuenta cuando empiece su negocio. Muchos empiezan y después se dan cuenta de todos los problemas que surgen durante el proyecto. O sea, como le dije, usan el crédito personal para darle crédito. Equifax, Experian y TransUnion están ahí obligados a darle un crédito gratis al año, una vez al año. Utilicen ese punto para ver cómo está su crédito personal, vea cómo está, qué es lo que tiene que arreglar antes de caminar este camino largo o esta carrera de su negocio. Si ya tiene un trabajo, no renuncie tan rápidamente, porque como le dijimos, o le comentamos, esto es un proyecto a largo plazo. Igual, cuando yo empecé, yo por 6, 9 meses, por lo menos, yo estuve trabajando 2 veces. Yo trabajaba en la mañana en mi trabajo normal y en la tarde y en las mañanitas trabajaba en el negocio. Hasta que comenzó a tener algo de flujo para yo poder cambiarme. Nunca va a ser 100% porque es como tener 2 trabajos full time, la cual no funciona. Pero sí, lo que sí puede tener es que hay suficiente entrada, hay suficiente capital moviéndose para poder hacer ese cambio. ¿Ok? Y igual, empiece pequeño. A veces yo escucho a personas que quieren empezar y piden, creo, $500,000, 200, $300,000 para empezar un negocio y es bien difícil. Ahorre su dinero, tenga su capital, tenga su reserva y empiece, pero empiece lo pequeño. Lo que nosotros llamamos al principio, empiece con el proof of concept, que el negocio funciona, que el negocio dé rentabilidad y ahí comienza a poder crear un historial que le va a ayudar para cualquier tipo de financiamiento. ¿Ok? Ahora, la otra parte que teníamos conversado era la venta de acciones. Esto es cuando usted le entrega o le da las acciones a un tercero por capital. Le está dando las acciones. Obviamente esa persona va a estar involucrada en es como un socio dependiendo del porcentaje que se vendió o vendió la compañía completamente. ¿Ok? Es preferible siempre, si va a estar en ese que haga una valorización de su negocio. Obviamente, si está empezando, es más difícil, es más complicado porque no hay mucho historial, pero sí puede crear proyecciones, sí puede crear oportunidades, puede crear y ver eso, y eso es lo que usted está vendiendo, eso es lo que usted quiere. No todo el mundo llegó a hacer un Google o un Amazon inmediatamente, cogió décadas para llegar a ese punto, pero sí pudieron valorizar su negocio de alguna forma para poder llegar a un número al principio y ese número va cambiando con el tiempo. Acércate los inversionistas potenciales y identifícalo y
otorgárselo a la persona no solamente porque te dé más dinero, pero también porque tenga más compatibilidad con tu negocio, con tu forma de pensar, porque, acuerdas, esa persona va a estar en la misma área y tomando decisiones con ustedes. Entonces, necesitas saber que esa persona está de acuerdo o tiene lo mismo pensamiento en la forma de crecer el negocio. Entonces, no solamente por el dinero, obviamente uno quiere vendérselo a la persona con mayor capital que le está otorgando, pero también tiene que ver ver cómo se funciona la persona con usted como persona, cómo funcionaría la sociedad. La última es oferta inicial IPO. En la primera venta de acciones de una empresa pública es lo que muchos empresarios quieren tener, pero muy pocos lo logran. Creo que 1 en 100 puede llegar a ese nivel, pero de un substrate mucho más pequeño. Y ellos son los Amazon, los Cisco, los Google, Whole Foods. Eso es lo que nosotros llamamos en inglés life changing money, ¿ok? Eso es lo que nosotros queremos durante el tiempo. O sea, queremos todo el mundo ser un Google del futuro, pero hay que ser realistas de que no todos podemos llegar a ese punto, pero sí podemos llegar a tener éxito en el negocio y tener una vida buena para la familia y para uno mismo. Obviamente, otra forma de crear fondos es sociedad o socio. Es un matrimonio de negocio. Muchos de nosotros en pequeña empresa, eso es lo que hacemos. Nos juntamos entre nosotros para crear una sociedad. Obviamente, apoya en los costos iniciales, como dice el slide. Los costos de inicio son bajos porque se está repartiendo entre los socios. Obviamente, los recursos de cada uno ayudan a que la empresa crezca. Yo puedo ser bueno en financiamiento, puedo conseguir a alguien que esté bueno en marketing y de otra forma en otras áreas también o de recursos humanos. Y ahí donde uno va creando la sociedad para crear una compañía mucho más fuerte. Ahora, hay varios tipos de sociedades de socios. Los socios limitados no desean participar, están ahí por fuera y están viendo lo que está haciendo el proyecto o el negocio y disfrutan los bienes que están creando. Ahora, los riesgos solo son responsables del capital de su inversión. Obviamente, si yo invertí $100, ese es mi riesgo. ¿Okay? Los socios generales sí tienen responsabilidad por la deuda y obligaciones y sí están involucrados en las decisiones del negocio, de la empresa. Entonces, ellos son más diario o puede ser semanalmente o mensualmente, pero sí están activamente en el negocio, tienen participación en el negocio y por el otro lado sí asumen más la deuda, la responsabilidad de la deuda y obligaciones del negocio. Cuando uno crea una sociedad, es bueno tenerlo por escrito. Tener las responsabilidades y las áreas bien definidas, porque si no, como cualquier matrimonio personal, puede venir los divorcios. Si eso no está bien escrito en la parte del negocio, sí pueden tener juicio y ahí se pone un poco más costoso y un desagrado general en la cual la persona no están vigilando las actividades del negocio, le quita la atención al negocio. Y al final, en muchos casos, terminan en la quiebra porque se dedicaron a repartir algo cuando todo se estaba cayendo por el otro lado. ¿Ok? Otra parte es content, puede ir acá a sba.gov, en la cual le va a dar algunos puntos para tener en cuenta. Acuerdo de compra y venta, estas son algunas de las opciones que pueden tener para tener parte. En el caso de que
yo sea socio con alguien, bueno, no tenemos un acuerdo de compra y venta. Si yo me voy o mi socio se va, hay un acuerdo ya no solamente en palabras, sino también escrito y en la forma que se va a hacer. Obviamente la cláusula de no competencia no quiere, yo me puedo juntar con la competencia mía y dejo a esta compañía caerse con los socios míos. Entonces siempre hay una cláusula de NDA, en la cual uno se protege y protege más el negocio. Cuando yo trabajo como consultor, yo trabajo como SBDC o como Bridgepoint, yo trabajo para la compañía, no trabajo para los socios. Yo estoy viendo el punto de la compañía, porque la compañía no tiene voz. Y es el que está proporcionando los bienes para los dueños. Entonces yo soy la voz de la empresa. Le digo a los dueños qué es lo que es bueno para la empresa. A veces no tan juntos en lo que le conviene a la empresa y lo que le conviene a los dueños, y ahí viene la negociación, y ahí donde yo también participo con los clientes míos para que la compañía también tenga un voz y un voto. Okay. Pero cláusula de no competencia es esencial en cualquier sociedad que usted haga con cualquier persona. Bueno, Ana Castilla ahora le va. Muchas gracias, Raju, para toda esa información. Ahora en el momento, TD Bank, que es el preferred, uno de los preferred banks con nosotros en la SBA, va a hablar un poquito sobre el objeto, cómo los bancos ven, qué es lo que es necesario para tener los diferentes types de loans que a veces los empresarios están buscando. Yo creo que Marcia va a presentarnos ahora. Marcia. Sí, ¿cómo no? ¿Me escuchan? Hello. Yes. Te escuchamos, Marcia. Yes. Sí. Yes. Ok. Bueno, pues nada, muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Marcia Fernández y trabajo para TD Bank. He estado ayudando a los pequeños negocios por más de 35 años. Me encanta lo que hago y esta tarde quiero compartir con ustedes un poco de cómo acceso a capital y las necesidades que tienen los pequeños negocios y cómo ayudarlos a calificar por un préstamo. Primero que nada, que tiene pasamos una. ¿Por qué la empresa necesita capital? Normalmente las empresas necesitan capital para cubrir el capital de trabajo, comprar inventario, manejar los accounts receivables. Son muchas opciones que cuando está creciendo el negocio hay una necesidad muy grande de capital y en ese momento es que acuden al banco a buscar este es el propósito, acuden al banco a buscar una línea de crédito o un préstamo a término y esa es la razón por la que una de las Ok. ¿Hello? Sí. Te escuchamos, Marcia. Sí, te escuchamos. Ok, seguimos entonces. La otra pregunta es, ¿cuánto necesita? ¿Cuánto necesita? Eso determina, a veces la gente no sabe cuando vienen al banco a buscar un préstamo y le pregunta, ¿cuánto necesitas? Y ellos te dicen, no. Digo, no le digas eso al banquero porque entonces no es que lo más que califique. Normalmente, para darles una idea, cuando les hagan esa pregunta es la cantidad para una línea de crédito la determina un porcentaje de las ventas. Por ejemplo, en TD Bank te podemos dar hasta un 25% de las ventas. Otros bancos solamente lo limitan a un 10%. ¿Ok? Entonces, la cantidad es determinada por la necesidad y el size de las ventas. No vas a pedir $100,000 de línea cuando tus ventas son $100,000. Lógico, en un caso así, el máximo que tal vez probable puedes calificar son 25. La otra pregunta es, ¿cómo lo vas a devolver?
o sea, la fuente de repago. Normalmente las líneas se pagan del mismo, del cash flow de las operaciones. Vendiste el producto, tuviste una ganancia y entonces vas aplicándole a la línea y así es como funciona. ¿Cómo, para qué lo usará y cómo? Hay varias necesidades para los pequeños negocios. Entonces, el propósito puede ser para capital de trabajo, que es el propósito más común para los pequeños negocios, pues ya sea para comprar inventario, para cubrir salario, para viajes de negocio, gastos de representación, para comprar equipos si estás creciendo. Esa es una de las razones válidas y que el banco siempre te va a preguntar. Y tienes que el propósito con los términos tienen que estar en conjunto. O sea, hay préstamos a corto plazo como las líneas de crédito que son revolving, las tienes que pagar y las usas, como las tarjetas de crédito, como los hay a largo plazo, como vas a comprar un real estate para que el negocio lo ocupe, o vas a comprar un equipo que es costoso y lo necesitas financiar por 5 o 7 años. Entonces, el propósito y los términos siempre tienen algo en común, tienen que, un propósito va con los términos del préstamo. Ahora, la otra pregunta es, ¿necesitas una inyección única o constante? ¿Es algo que lo necesitas para comprar, digamos, un vehículo para el negocio? ¿Eso es un solo propósito, un solo préstamo una vez? ¿O necesitas una línea de crédito para constantemente estar comprando inventario, financiando los gastos del negocio y así lo vas pagando y lo vuelves a usar? El propósito de la inyección es importante saber para qué lo necesitas. Next. Conozca las opciones. De nuevo voy a repetir un poco lo que acabo de decir, pero la primera opción, necesitas pagar gastos diarios, de almuerzos, de gastos de representación, comprar equipo de oficina, comprar ¿cómo se llama? Material de oficina, cosas diarias, los gastos diarios. Para eso existen las líneas de crédito. Una tarjeta de crédito es lo más fácil para financiar estos tipos de gastos pequeños, digámoslo así, de todos los días, y lo pagan. Esa es la primera opción como cuando estás comenzando una empresa gastronómica. La segunda sería, ¿quieres comprar inventario? Tienes un salón de belleza y necesitas inventario y necesitas capital de trabajo, cubrir los gastos normales que la compañía tiene. Entonces, les recomiendo para ese caso una línea de crédito. Puede ser de 10,000, 25, 100,000, de acuerdo a las ventas del negocio. Eso revolving, la usas y la pagas. En las líneas, de verdad que la mayoría de las veces es la mejor opción y es lo que más necesita el negocio. La otra opción podría ser un préstamo a plazo. Puede ser a 5 años y eso está vinculado con el propósito. ¿Por qué es a 5 años? Porque compraste un equipo, compraste un camión para el negocio, compraste un equipo pesado que es costoso, compraste cualquier cantidad de computers que los tuviste que renovar y hacerle un update. Entonces, financias este tipo de préstamos, es como, es a corto plazo, pero normalmente los bancos lo financian 5 años, a veces 7, y lo vas repagando principal e interés. Es un gasto que haces una sola vez y después de que ese es el gasto, lo repagaste, ¿viste? Entonces, ese tipo de préstamo es un préstamo a término, a largo plazo. Ok, el próximo es, ¿quieres comprar para el negocio o quieres expandir y abrir un segundo location para el negocio? En ese caso, tenemos préstamos para financiar comercio real estate. Normalmente se financian a un término de 20 a 25 años. Pagas principal interés por la vida del préstamo y son préstamos normalmente grandes. Y las cantidades son mucho más altas, pueden ser 250,000 o más si la propiedad es costosa y eso es lo que compraste. O abriste un second location de un restaurante, se me ocurre pensar que eso pasa muy a menudo. Entonces, todos los gastos que incurriste en preparar el restaurante y el equipo, te lo financian por mucho más largo plazo que 5 años. Pueden ser 10 años y si es real estate, como dije, 20 o 25.
Next. Conocer su puntaje crediticio es muy importante. Cuando vas a pedir un préstamo, quieres ir preparado y el crédito es bien esencial y como que te garantiza las probabilidades de aprobar o que te lo nieguen. Si con alguien con el préstamo malo, los chances de que lo califiquen son bastante bajos. Hay varios tipos de negocio, de la estructura del negocio, y en base a eso es como el crédito te afecta o determina si te lo aprueban o no. El primero que se me ocurre que es el único propietario, el sole proprietorship. El puntaje está directamente vinculado con el Social Security del dueño, porque es un individuo, y entonces te jalan el crédito personal y basado en tu crédito te lo aprueban o te le hacen counter offer o se buscan otras opciones, pero en ese caso el Social Security es el que determina el préstamo. En el caso de un LLC, el puntaje de crédito se asigna a la entidad, al negocio, y los ingresos y los gastos y los impuestos personales que se vinculan al número del Social Security del titular. O sea, el puntaje de crédito se le corre como un crédito al negocio. El negocio también se le corre crédito. Los negocios tienen historia de crédito. Pero los gastos y cuando preparan los taxes, todo se reporta en los gastos, en los taxes personales. Entonces, las dos cosas se toman en cuenta. Pero siempre el Social Security y el crédito personal siempre va a afectar la decisión. La otra opción, la última, si tienes una corporación, igual el banco te va a jalar de crédito de la corporación, de negocio, si tiene historia de crédito. Eso tiene un puntaje normalmente, va del 1 al 100, y los que están más cerca del 100, el puntaje es mucho más alto y tienen más chances de calificar. Pero es importante que aunque el préstamo está a nombre del negocio, siempre el dueño del negocio o los dueños que tengan más del 10 o el 20%, de acuerdo a cada banco, tienen que garantizar el negocio. Entonces automáticamente le van a correr un buro de crédito a la persona que es dueña del negocio y influenciar muy directamente la aprobación. Por ejemplo, en TD Bank nosotros tenemos unas líneas de crédito que el crédito personal de la persona, el puntaje, afecta directamente la aprobación. Lo más alto que esté el puntaje, los más chances que hay de que te lo aprueben convencional. Pero si por casualidad no está tan alto, siempre buscamos opciones y buscamos cómo acomodarlos y muy raramente lo negamos, a no ser que sea un caso imposible. Entonces, pero sí buscamos opciones, que es las que vamos a hablar más adelante, de las opciones como el SBA o las compañías de CDFI, que son organizaciones que le ayudan al pequeño negocio a conseguir y prepararlos para pedir el préstamo. ¿Ok? Next. Opciones, préstamos bancarios convencionales. Las opciones de préstamos bancarios convencionales, que es mi favorito porque eso es lo que yo hago. Vamos a hablar de las ventajas. Por supuesto, ofrecen una variedad de productos, desde tarjetas de crédito, hipotecas para comprar real estate o owner occupied, que lo ocupa el dueño, tarjetas de merchants, líneas de crédito, real estate comercial, que ya lo mencioné. Tenemos equipment finance, hasta para procesar el payroll y otros servicios, cualquier cantidad de servicios que el banco tiene para ayudarle a manejar su negocio el día a día. Además de los bancos de que ofrecen los productos, le puedo garantizar que las tasas de crédito son mucho más baratas, mucho más bajas. Los bancos ofrecen las tasas mucho más bajas que las otras opciones que puedan encontrar, sobre todo cuando es convencional. Si tiene una cuenta, el banco también le da el beneficio de que los intereses sean más bajos, le ofrecen una tarjeta de crédito, le ofrecen muchas opciones. En el caso nuestro, por ejemplo, si tienes una línea de crédito y calificas para la línea,
te dan la cuenta de cheque gratis, no tienes que pagar nada. La otra ventaja es comunicarse con un banco. De verdad que siempre hay algo disponible, ya sea que vayas personalmente al branch, te atienden inmediatamente, o que llames por teléfono. Es bien fácil comunicarse con los bancos y pedir ayuda, y muchas veces el banco te ayuda, ya sea a preparar la aplicación, a guiarte, a decirte los requisitos y a orientarte las mejores venues para que califiques. Entre las desventajas, la solicitud puede demorarse en cerrar 2 semanas y a veces más, pero muchas veces dependiendo del banco. Por ejemplo, nosotros con una aplicación, en un día te la prueban y como una semana está cerrando, siempre que sea convencional. Pero se supone que el proceso es más demorado, pero los intereses son más bajos, así que vale la pena. Que si necesitas tiempo para completar la aplicación y preparar los documentos, cierto, pero también acuérdense que el banco les ayuda mucho con eso, lo guía desde el comienzo hasta el fin. Es posible también que tengas que ir personalmente al banco a preparar tu plan y aplicar y todo lo demás, pero muchos bancos hoy en día tienen todo online, que puedes aplicar online, no tienes que ir al banco y te facilitan el proceso. Si hay, ahora, la otra de las ventajas, si el crédito no está bueno, entonces, por supuesto que las tasas de interés van a estar mucho más altas. Ok, next. Ahora, la mejor opción y una de las opciones bien grandes que son los Small Business Administration, cuando el banco no puede aprobarte el préstamo porque tienes el crédito tal vez lastimado o que no tiene mucha historia de crédito o solo has estado en el negocio por poco tiempo, entonces acudimos al SBA. Nosotros normalmente no decimos que no, sino que tratamos de aprobártelo con el SBA si no cumple los requisitos para aprobar convencional. Los préstamos del SBA ofrecen opciones para financiar los proyectos con menos adelanto, o sea, menos down payment. Si vas a comprar una propiedad, normalmente el banco te pide un 20% de down payment, una propiedad comercial, más sin embargo, con el SBA puede ser tan bajo como el 10% y a veces hasta financian un poco más. El SBA tiene muchos programas disponibles. Como repetí antes, que puedes entrar con un 10% nada más de down payment, que eso de verdad, hay pequeños negocios que no tienen un 20 o con dificultad tengan un 10, que el SBA es la única opción y por suerte siempre está disponible. En los programas del SBA, los cargos de la renovación, no hay que pagar cargos de renovación de las líneas. Por ejemplo, coges una línea de crédito y tú sabes que con las líneas normalmente los bancos todos los años te cobran un renewal fee que puede ser desde $250 hasta medio punto. Con el SBA no tienes ese problema porque en realidad cuando vas con el SBA te cobra un fee al comienzo, a veces tienen promociones que no te lo cobran y luego por la vida del préstamo no tienes que pagar por las renovaciones de la línea, que de verdad es un ahorro. Que también el banco es tu único contacto, no es que tengas que estar llamando al SBA y estés en el teléfono por horas para que te ayuden, o que tengas que, tú sabes, comunicarte con alguien. No, es una gran ventaja que el SBA, el banco es el que en realidad te da el dinero. Es bien importante tener en cuenta esto. El SBA es el que te da el lender y el SBA no es el lender, el SBA te garantiza y el banco es el que te presta el dinero. Siempre vas a estar con el banco, en comunicación es con el banco solamente. Entre las desventajas es que los cargos pueden ser un poco más altos que los préstamos tradicionales, que puede ser cierto porque cuando vas con el SBA, siempre el SBA tiene un fee. En este momento, de hace rato que no veo que cobran el fee, están bastante considerados con los pequeños negocios, pero normalmente sí, los bancos tienen unos fees más altos cuando es el SBA y el fee de verdad va directamente al SBA. Y el cierre del SBA sí demora un poco más, porque hay que llenar muchas formas y muchos requisitos que ellos tienen, hay que verificar taxes y hay que hacer bastantes search y ellos hacen su propio
analizan a la persona por el más lento y demorado. Aparte de los formularios que hay que llenar. Next. Thank you. ¿Cuáles son las ventajas de poder ofrecer préstamos con alternativas más creativas? Estamos hablando del CDFI, que son entidades financieras de desarrollo comunitario. Estas organizaciones son sin fines de lucro. Normalmente no les cobran, al pequeño negocio no le cobran por ayudarlos, por prepararlos. Y normalmente, basado en mi experiencia, el goal final es ayudarles a conseguir el préstamo. Así que siempre hay alternativas y una de las ventajas es que ellos buscan opciones, son creativos, ellos saben, tienen más tolerancia si el crédito no está bueno y el riesgo que van a correr, y están más dispuestos en serlo cuando estás aplicando por primera vez y es un negocio nuevo. Esta es una de las opciones que es disponible y de verdad que si ese es el caso, es bueno ir con ellos, buscar la ayuda y la orientación de ellos. Okay. También ellos suelen trabajar con bancos y en los bancos te ofrecen asistencia técnica como parte del proceso. Una de las desventajas es que de los CDFI obtienen parte de los fondos de fuentes privadas y por lo tanto después el costo es mucho más alto. Puede ser mucho más caro, mucho más costoso, pero a veces eso es la única opción que tienen, así es que, pero para que sepan que está disponible. Nosotros en los bancos trabajamos con el small business que está buscando, el borrower, el que está buscando un préstamo, para identificar las necesidades financieras y ayudarlas a conseguirle el préstamo, ¿cierto? Pero, y si por casualidad no califican convencional, vamos con el SBA como una solución. La idea es que siempre tratar de resolverle. Y si el préstamo convencional no trabaja, lo referimos a estas entidades financieras de desarrollo comunitario para que les ayude. Así es que siempre tratamos de encontrar una solución. ¿Ok? Con eso concluye mi presentación. Muchas gracias, Marcia y TD Bank, por esa información tan beneficial para todas las personas que están aquí con nosotros. En este momento vamos a empezar y voy a introducir a Fabiana, que es la vicepresidente de préstamos en Ascendus. Ella se unió a Ascendus en el 2010 y en muy corto tiempo ella pudo manejar el equipo de la Florida. Bajo el liderazgo de Fabiana, ella pudo triplicar los números de ayuda en el capital y educación para los pequeños empresarios. En el 2012, el South Florida Community Development Coalition reconoció los excesos y le dio un award del desarrollo económico. En 2018 y 2019 también el SBA reconoció a Ascendus por sus logros y le dieron el award de prestario comunitario del Estado en 2019. Fabiana es de Argentina y ella se graduó de la Universidad de Buenos Aires y tiene a degree en leyes en law. So, Fabiana, muchas gracias por estar aquí con nosotros y you have the floor. Thank you. Gracias, Aileen. Bueno, lo más importante que quiero yo recalcar es un poco porque, bueno, nuestros colegas, tanto Raju como Marcia, dieron una excelente introducción a todo lo que es el tema de acceso a capital y la función de nosotros es hacer llegar el conocimiento de que existen organizaciones diferentes a lo que es un banco, como lo es el Community Development Financial Institution, que es un CDFI, mi organización, Ascendus, la organización que yo estoy representando en este momento, que nosotros somos más flexibles,
tenemos una misión que cumplir, que sería que ustedes como dueños de negocios lleguen a ser en el futuro bankable, como decimos. ¿Por qué? Porque siempre el banco conoce sus depósitos, conoce cómo ustedes manejan el dinero, conocen sus clientes, conocen los wire que entran, los gastos que hacen. Les pueden ofrecer también diferentes servicios, no solamente un préstamo, una tarjeta de crédito, como dijo Marcia, el real estate. Le pueden ofrecer la cuenta de ahorro, la cuenta de cheque personal, la del negocio. Es decir, es el lugar donde los conocen realmente, es el médico de cabecera, por así decirlo. ¿Qué sucede? Hay en algunas circunstancias donde el negocio no está listo para hacer un préstamo tradicional. ¿Por qué? Puede ser por el tipo de industria, puede ser por el tipo de crédito que tienen nuevo, recién llegan a los Estados Unidos, o no, o tienen tiempo aquí y nunca usaron crédito. El crédito personal siempre es algo que se utiliza porque es la garantía personal la que va a avalar ese préstamo, entonces se pide un cierto puntaje, como dijo Raju anteriormente, uno puede pedir información. A la misma tarjeta de crédito que tienen con TD, tal vez le dan la información del score de crédito. También lo pueden hacer con las organizaciones como Equifax, TransUnion, que no les van a dar el puntaje, pero sí van a dar la información de las cuentas que tienen activas, o si hay alguna información negativa también que ustedes tienen que corregir, o algún defecto en el número del Social Security, el nombre. Es algo que nosotros como consumidores tenemos que estar medianamente atentos para saber cuál es la información que se reporta de nosotros. Recuerden que las agencias son terceras partes que reciben información, y si nosotros como consumidores no miramos o no corregimos, esa información incorrecta puede estar en los buros de créditos y puede ser que evite que ustedes como dueños de negocios accedan a un capital decente como el que necesitan para poner a su negocio en el próximo nivel. Esa es una de las características por el cual un CDFI, una organización como Ascendus, puede trabajar con créditos de hasta 575, sería el puntaje. Ese crédito no tiene que tener colecciones o cuentas en atraso por más de $3.000, esa sería una de las condiciones. Y obviamente el que tiene un crédito un poco dañado no va a calificar a 100.000, ni a 200.000, ni a 300.000. Tiene que empezar dando baby steps, como decimos siempre nosotros acá en la industria. Entonces, de a poco, la organización del CDFI lo que va a hacer, como recibe fondos también de diferentes organizaciones, uno de nuestros sponsors es TD Bank, lo que hace es tratar de educarlos para que ustedes puedan tener un futuro mejor. Ayudamos a reparar el crédito, si hay que escribir alguna carta de disputa. No hacemos el trabajo por ustedes, pero sí les damos la documentación. Y algo muy importante que siempre se analiza, porque pueden tener un crédito excelente, pero hay que ver las cuentas de banco del negocio, que es el cash flow, cómo está la habilidad de ese negocio de repagar el préstamo. Si uno pide un préstamo de 5.000, es lógico que tal vez en la cuenta de banco haya siempre, al terminar el ejercicio, $200, 300. Si la cuenta termina en negativo, por más que tenga un excelente crédito y tenga una industria muy pujante, es muy probable que no esté preparado en este momento para aplicar a un préstamo de negocios. Entonces lo que se hace es tratar de trabajar, habrá que analizar por qué el cash flow está un poquito ajustado, y ponerlos en una situación que puedan calificar o a un micropréstamo, como los que hacemos nosotros, o eventualmente con el banco. ¿Cuál sería la ventaja del micropréstamo? En referencia a que somos un poco más flexibles, que miramos alguna información de taxes, como dijo Marcia, nosotros no ejecutamos la 4506T, que es la que pedimos la información a la IRS. Eso lleva un poquito de tiempo, porque a veces uno dice, ay, el banco tarda mucho. No es que el banco tarda mucho, hay que colectar información y hay que verificar esa información. Un CDFI no va a ejecutar esa en general. Hablo por la mayoría de los colegas que trabajan con nosotros, no ejecuta ese documento y nos basamos en la información que ustedes nos proveen. Y nosotros podemos leerla de una manera un poquito más beneficiosa. Si la empresa da pérdidas, es muy difícil a veces que uno pueda suponer que hay habilidad de repagar un préstamo. Pero si se cortan un salario, si hay depreciación, ese tipo de información nos ayuda a nosotros a considerarlos para un préstamo de acceso a capital. Brevemente les cuento también que no solamente es el crédito, no solamente es el cash flow, es el carácter de ustedes como empresarios. Es decir, si ustedes se dedican
a tener un daycare, nos gustaría saber cuál es el background de ustedes, si es que les gustan los niños, si estuvieron estudiando o tienen interacción con programas para la niñez. Entonces es importante también analizar por qué ustedes están en esta industria. Y si, por ejemplo, son secretarias y quieren abrir un daycare, ya que di este ejemplo, habría que ver cuál es la relación y por qué es ese producto o ese negocio y no es otro, cuál es la inclinación, cómo va a funcionar ese negocio, y eso se ve siempre en un plan de negocios, que lo nombró brevemente Raju, que es algo muy importante, que no necesariamente tiene que ser un libro muy largo, extenso, puede ser breve, conciso, preciso, y ahí vamos a entender a dónde ustedes están conduciendo su empresa y cómo va a crecer gradualmente. Las proyecciones también son interesantes de ver y se hacen más o menos de 1 a 2 años, que es algo que siempre se pide y especialmente para los préstamos que tienen la garantía del SBA. No es importante hacer una proyección a 10 años porque ustedes vieron lo que pasó con COVID, de repente todos nos tuvimos que quedar en nuestras casas, se cerraron los negocios y esa proyección que teníamos tal vez quedó en un lindo papel, pero no se pudo cumplir. Entonces tienen que ser proyecciones siempre realísticas, lo que nosotros decimos. Y por otro lado, es importante analizar las condiciones del mercado. Como se dice típicamente, si voy a vender hielo en Alaska, que se supone que tenemos bastantes condiciones de clima frío, hay que explicar por qué, porque todo haría suponer que no sería un negocio exitoso. Entonces siempre es importante entender las condiciones del mercado. Con COVID muchos negocios hicieron un pivoting de lo que estaban haciendo y por ejemplo el negocio que estaba o tenía un local ahora está trabajando en e-commerce o desde la casa. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que tal vez la renta era muy cara y podían hacer o tener la misma o más ganancia trabajando online o con otros mecanismos o con otro tipo de sistema para que esos productos lleguen al consumidor. Entonces, el crédito, el cash flow, las condiciones, el carácter, son condiciones que se van a analizar todo en su conjunto y con un mínimo equilibrio. Concretamente, para no robarles más tiempo y hablar un poco de los programas que hace un CDFI, Ascendus tiene un microloan, que esto es lo que hacemos nosotros con el aval del SBA. Es un microloan que está dentro de los parámetros del SBA. ¿Cuál es el beneficio de este SBA microloan? Que el interés es mucho más bajo, es de 6.99% fijo, por supuesto. Y al ser 6.99% fijo, ustedes tienen esta ventaja donde saben que no va a estar sujeto al prime, que está siendo ajustado, todo lo estamos sintiendo un poquito, y es un interés que no va a cambiar. La otra ventaja de tener un micropréstamo o de tener un préstamo de negocio es que el interés que ustedes pagan se deduce de los gastos corporativos, es decir, del interés que ustedes pagan en el loan al finalizar el año fiscal. Si ustedes quieren deducir la tarjeta personal que tienen con TD, supuestamente no podrían hacerlo porque es una tarjeta personal y no se debería, entre comillas, deducir de los impuestos corporativos. Entonces, la mejor manera de actuar es tener la tarjeta del negocio con TD, tener un préstamo con TD, si no puede dárselo TD, lo hace el CDFI que ellos soportan con mucho cariño, como Ascendus, entre otras organizaciones, y tratar de crear un historial de crédito y también pensar a futuro que pueden deducir taxes corporativos. El máximo que tenemos en este momento, para ir en detalle brevemente en todos estos programas, es de $50.000. Hay un programa de mujeres que lo auspicia la diseñadora de carteras y de moda Story Birch, que ese programa llega hasta $25.000. Y la ventaja es que da 5 años de repago y nos da la posibilidad de tener un interés también bastante decente, que es el 7.99%. Y recientemente, gracias al soporte de nuestros sponsors, estamos lanzando una pequeña línea de crédito que llega hasta $25.000 y un programa específicamente para los que manejan Uber, los que hacen Lyft o los que hacen DoorDash, que son 2 programas muy nuevos que si necesitan más información, les invito a que tomen nuestra información de contacto y seguimos conversando con ustedes en 1 a 1, que es lo que más nos interesa a nosotros. Muchas gracias, Aileen, y me quedo por si hay preguntas. Muchas gracias, Fabiana. Y no sé si te pudiste ver, pero encontré tu document and I was sharing it para la gente que están en cámara, los diferentes programas Gracias. excelentes que estabas mencionando. Muchas gracias. Gracias.
Vamos entonces para terminar el programa. Raju va a terminar sobre la información. A ver, Raju, are you here? Terminar los slides. Raju, are you with us? Yes, I'm here. I'm just trying to get the share up. 1 second. Excellent. I'm here. No. Oh, okay, so let me. Everybody can see the screen now? Yes, we can. I think it's slide 3. Yeah, I just wanted to say thank you to the people who did this with Marcia and with Fabiana, thanking them in advance for their participation and everything. Y ahora la instituciones financieras de desarrollo comunitario, que es lo que dijo Fabiana, ella representa, es una de las compañías que representan lo que se llama CDFI, pero ellos están aquí para promover exactamente lo que dijo Fabiana. Muchas empresas son pequeñas, todavía no pueden ser bankable, o sea, suficientemente para ir a un banco para pedir financiamiento. Y obviamente los CDFI, Ascenders, compañías como Ascenders, apoyan a la pequeña empresa para que lleguen a escalar a ese punto en algún momento. Básicamente, si uno lo quiere ver, es la graduación, es cuando uno llega a estar en un banco o ser financiado por un banco. Ese es el producto, aunque muchos no necesitan banco y están tranquilos con ese environment, pero el punto final en algún momento, cuando uno quiere escalar el negocio, quiere tener acceso a capital con mayor cantidad, no hasta los 50 o los 100 mil, quieren 200, 300, 400 mil dólares, y ahí es donde los bancos llenan ese espacio. ¿Okay? Ahora, hay otro tipo de subsidios o grants, lo que nosotros llamamos, pero primero hay que conversar sobre lo que no hace el gobierno federal con los subsidios. No es para iniciar su negocio, no es para pagar deudas comerciales o personales o cubrir los gastos operativos del negocio. Está ahí para que ustedes crezcan o escalen un poco el negocio en ciertas áreas del negocio. Obviamente hay muchos programas de grants o subsidios, y obviamente lo que no se puede tomar con el tiempo de esto es los subsidios comerciales del USDA. Ellos tienen muchos programas específicamente para las pequeñas empresas. No solamente son para los campos rural, como se llame, sino también para compañías en las ciudades, porque uno piensa el USDA y se limitan a salen de ese punto, pero les recomiendo que vayan a ver todos los grants o subsidios que hay dentro del USDA. ¿Ok? Ahora, hay lo que se llama R&D grants. El R&D grant se empezó y está en un programa federal en la cual ayuda a la pequeña empresa para innovación and research, innovation and research. Es la investigación de desarrollo de la empresa calificada para ayudar a desarrollar, comercializar productos tecnológicos. Entonces, es un programa muy fuerte, es verdad, un poco complicado porque tiene cierta área que tiene que cubrir. No es para todo el mundo, son calificados, pero como se dice, son un subsidio, un grant. Si califican y tienen esa área tecnológica, es un buen recurso para ir allá y ver cuáles son los subsidios que están desarrollando ahí o que tienen disponible. El otro punto es capital de riesgo, venture capital. El venture capital es lo que nosotros calificamos como los Googles del mundo. O sea, antes que Google fuera o Amazon fueran a ser compañía pública, ellos tuvieron que entrar y tener dinero venture capital. El ejemplo más clásico es Amazon. Amazon, antes de ir público, tenía 11 años de pérdidas. Entonces, al final, obviamente fueron públicos y durante la época de
también de venture capital y capital de inicio, o sea, de venture capital y IPO, tuvieron negativo, pero lo que quiero entender acá es que esto es muy raro, muy pocos lo que llegan a ese nivel. Uno de cada 100 solicitantes pueden obtener fondos. Para ser uno de los 100, hay un filtro mucho más grande. Entonces, por eso hay que tenerlo en cuenta y tener pendiente que no todo el mundo llega a ese punto, pero aquí hay un website que puede revisar y ver si su compañía califica. En el 2021 se invirtieron 5.3 billones de dólares en el sur de la Florida. Entonces, obviamente estamos en el mercado correcto, estamos en el mercado perfecto para poder ver si nosotros calificamos. A muchas empresas calificarían aquí en el sur de la Florida. El ejemplo clásico es Shark Tank. El que ha visto Shark Tank, ellos lo que hacen es invierten su capital por acciones. Crowdfunding. Mucho tema se ha creado en el crowdfunding. Hay mucho interés en esa área del mercado, pero hay varias cosas que uno tiene que estar pendiente y saber qué es lo que está sucediendo. ¿Cómo funcionan? Básicamente, usan el interés o hay plataformas ahí que promueven ese crowdfunding platform, o sea, el área de crowdfunding. Entonces, las personas van ahí, yo como inversionista o como cualquier otro, invierten y ven la compañía que quieren invertir. Entonces, o sea, tienen la posibilidad de hablar con miles, si no millones de financiadores que contribuyen poco, pero son varias las compañías que varias personas pueden invertir. O sea, usted puede poner su producto, su compañía ahí y puede tener 100 personas que están invirtiendo en su pequeña empresa por cantidades pequeñas. Obviamente, para recibir ese capital, para estar envuelto en ese capital, uno tiene que estar bien presente de que hay que crear lo que se llama un buzz. O sea, tiene que haber alguna actividad, tiene que haber algo bien fuerte en esa parte para que las personas inviertan en su negocio o en su compañía. Las inversiones, donaciones se realizan a través de la plataforma online y ellos son los que coordinan la administración de la recaudación de los fondos, y si son plataformas de préstamo o de acciones, ellos lo manejan para usted. Ustedes nunca van a manejarlo directamente, pero ellos son la plataforma que se va a manejar eso. Esto es un ejemplo, $400,000 para una persona de hielos, paletas en Chicago, ¿ok? En 4 días recaudó $400,000. Ahora, no quiere decir que todo el mundo va a poder hacer eso, pero obviamente si hay una historia detrás de la recaudación de fondos, crowdfunding, es posiblemente que lo vean más y hay más personas que puedan participar. En donaciones, hay parte de donaciones. Obviamente, algunas de las plataformas se llaman Indigo, Crowdfunder, Rocket Hub. Son plataformas que permiten y le dan la oportunidad para poder presentar sus productos, su compañía, y normalmente a cambio de reconocimiento a precio o artículo de valor. Pueden ser camisetas, proyectos terminados. Mi hijo una vez compró un producto de ahí que le encanta, lo tiene bien display. Entonces, a lo que yo voy es que se puede usar esta plataforma para recibir donaciones o contribuciones. La donación es muy utilizada por organizaciones sin fines de lucro. Esa es la parte primordial. Y como todo, hay que tenerle cuidado porque aunque son sin fines de lucro, siempre hay fraude en todo. Siempre averigüen, ten grito en eso, porque, o sea, que esté atento a esa parte. La recompensa basada en la recaudación de fondos es un reward based. A cambio de una oferta monetaria, la persona recibe un artículo o servicio.
A veces el mismo producto, el mismo servicio que ustedes están vendiendo, pero a un menor precio, se puede recaudar fondos. Para una persona, empresa con un producto más allá de que se puede producir por una cantidad determinada. Entonces, si yo necesito para producir 10,000 productos o 5,000 productos, 1,000, yo puedo usar esta plataforma para ayudar a incrementar las ventas para poder llegar a los 1,000 productos. Los websites son Fundable, Kickstarter, Patreon y hay mucho más. O sea, estos son algunos de los websites disponibles. Un ejemplo, Live Swiss Watches, que está en Miami, venden relojes suizos de edición limitada, que usan crowdfunding, el Kickstarter. Los inversionistas realmente preordenan un reloj respaldando un nuevo modelo que puede costar entre 390 y 1,200. Entonces uno está comprando una preventa. De esa forma ellos estabilizan el precio que ellos necesitan para estar al nivel ese. Okay. Acciones basadas en recaudación de fondos. Este es de fondos basadas en recaudación de fondos. Esos son por acciones. Como le diría, la plataforma le pueden ofrecer dos. Uno le puede ofrecer a base de deudas y la otra a la base por acciones. Los inversionistas invierten dentro de la empresa y luego reciben una participación dentro de las empresas en acciones. Entonces ya usted está comprando accionistas en su empresa. El problema con esto, y hay que tenerle cuidado, el compromiso de inversión promedio hasta la fecha es de $810. O sea, ¿cuántos $810 usted necesita para poder tener? Ese es el averaje, no quiere decir que es el número. Algunos pueden invertir 10,000 o 5,000 o 20,000, o algunos pueden invertir 100 o 200 y pueden recaudar todo lo que necesitan y eso se va a subdividir entre todas las partes que se necesitan para llegar al punto que usted necesita. Hay una parte muy esencial. Esto tiene que estar regulado por el SEC, la parte federal, pero en el 2016 cambiaron un poco la regla y ahora pueden recaudar hasta 1 millón a través de las fronteras estatales sin la aprobación del SEC. Ellos cambiaron, ahora si necesitan más de 1 millón, sí tiene que tener a través de la SEC, ellos lo regulan. Cualquier cantidad menos es mucho más fácil poder ir por ¿cómo se llama? Por crowdfunding. Obviamente, estos son algunos de los websites. Kickstarter es una de las plataformas más fuertes que existen en esta área. Debt-based crowdfunding, peer-to-peer lending. Es un poco difícil traducir eso, pero es peer-to-peer lending, es utilizando varias plataformas de préstamos diferentes y herramientas de verificación de crédito. Entonces, el peer-to-peer es un poco diferente. Los préstamos son personales sin garantía. Se van ya más a la parte personal. Las tasas de intereses son fijos, pero son por los prestamistas o por la plataforma que se usan. ¿Okay? Los prestamistas mitigan el riesgo individual de la persona, del riesgo que no puedan devolver en aceptar o no aceptar los préstamos. Ellos deciden si quieren prestarle o no. Lending Club, Prosper, Upstart son algunos de las plataformas que se dedican a esta plataforma o a este tipo de financiamiento. Y espero que con esto tengan un poco de idea de todos los tipos de financiamiento que existe dentro de esto. Obviamente, la mayoría de nosotros nos quedamos en la área de banco o CDFI, pero como se han dado cuenta que es una rama muy grande y muy amplia para poder conseguir diferentes tipos de financiamiento. Pero la mayoría de lo que yo quiero que entiendan también es bootstrapping, es arranque, cómo usted va a empezar. Obviamente, cuando uno arranca el negocio o quiere empezar su negocio, tiene que coordinar de alguna forma, forma de ser más
eficiente o frugal en la forma de que uno va a hacer su negocio. No es gastar $100,000, $200,000, a menos que lo tenga, pero normalmente uno busca cómo ahorrar y stretch el dólar que tiene. Obviamente uno compra equipos usados, coordina compras con otras empresas, y yo cuando empecé mi negocio comencé usando esta forma de emprender al principio, alquilar los equipos en vez de comprarlo, obtener pagos adelantados, CODs, vigilar algunos activos, bonds, venta de garaje, financiamiento de proveedores. Esa es una de las formas de financiar más gratis que uno puede pedir. Obviamente depende de uno y la forma que uno se presenta y la forma que usted puede vender su proyecto o su idea al proveedor. Hay mucho éxito en esa parte. Yo he tenido mucho éxito con clientes míos en poder usar este tipo de financiamiento, y el financiamiento gratis, básicamente. Obviamente compartir espacio de oficina y hacer lo que hay que hacer para que la empresa funcione, crezca y escale. ¿Okay? Lo que yo quiero también decirle que esta presentación es destinada a informar y educar a los solicitantes de crédito potenciales. No es un respaldo de fuentes de capital fuera de los programas de garantía de préstamos de la Administración de Pequeños Negocios de Estados Unidos. Having said that, cualquier pregunta que tengamos. Gracias, Raju, por toda esa información sobre el capital. Yo no sé si en este momento alguien que está con nosotros tiene alguna pregunta para alguna de nuestros representantes, siendo Raju o Fabiana o Marcia o Ana de TD Bank. ¿Alguien tiene alguna pregunta para nosotros? La información de contacto de todos nuestros presenters está en el chat. Nosotros también lo que vamos a hacer es que vamos a subir esta información a nuestro YouTube channel de SBA. Yo voy a entonces proveer a toda la gente que se registraron hoy y todos nuestros participantes el link de esta presentación, para si ustedes a lo mejor quieren volver a escuchar algo o tengan esto disponible para ustedes. Voy a darle un minutico más a ver si alguien no tiene pena, quiere hacer una pregunta. No sé si lo quiere typear en el chat o si quiere abrir su micrófono y hacer la pregunta en vivo. Yo sé que es mucha información. Es bastante información indiferente, pero lo bonito es todas las opciones que en realidad hay. Y tienes uno de los mejores como socios de nosotros aquí con el SBA participando y trayéndole a usted esta información para los negocios. Muchas gracias a Ileana y a Guillermo que se quedaron hasta el final y nos agradecen a nosotros. Nosotros estamos agradecidos con ellos que han escuchado toda esta información, que como dijo Aline es mucho y es por ahí un poco intensa, pero Raju, Marcia hicieron un excelente trabajo y seguramente nos van a mandar o email o nos van a llamar. Así mismo es. Bueno, si no hay ninguna información o ninguna pregunta por el momento, como les dije, I will send a follow-up email con el link de esta presentación y con la información de contacto de nuestros presentadores hoy. No solamente a las personas que se registraron, a lo mejor los que estuvieron aquí hoy y los que no pudieron estar. De nuevo, muchísimas gracias a todos nuestros resource partners, SBDC, Fabiana de Ascendus, TD Bank, que nos ayudan a nosotros al SBA traerle esta información a los negocios pequeños. Mil gracias a todos. Les devuelvo 7 minutos porque terminamos 7 minutos antes.
Y bueno, hasta la próxima. Los invito el jueves que viene, que vamos a tener otras series sobre el tópico también de finance, de 5 a 6:30 igual, para que se unan con nosotros el jueves que viene. Muchísimas gracias a todos de nuevo y que tengan una buena noche. Bye, guys. Thank you so much. Thank you, Aline. Thank you for inviting us. Thank you. No, please. Thanks for Thank having me. you.